Los enfrentamientos entre los judíos y los palestinos se han incrementado a lo largo de los años, pero ahora se ha vuelto viral una imagen, esta que vemos aquí, donde un soldado israelí protege a una mujer palestina. Esto en uno de los enfrentamientos entre los israelíes y los palestinos en Jerusalén. Dice la nota de la siguiente manera. Dice que en medio de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Jerusalén, que se han extendido a zonas como Hebrón y Gaza, se ha vuelto viral una foto de un militar protegiendo con su armadura a una mujer palestina. Aquí vemos la imagen, cómo la está protegiendo a esta mujer palestina. Y sabemos que a través de los años, por muchos años, ha habido enfrentamientos entre los judíos y los palestinos. Altos enfrentamientos que hay un aborrecimiento entre, podemos decir, entre ellos, entre los palestinos y los judíos. Dice que según la imagen, el hombre ayuda a la mujer a cruzar una de las calles de Hebrón, mientras la protege con su equipo antimotín. Según dice que aquí le están arrojando piedras. Aquí a esta mujer palestina y este soldado la está protegiendo aquí con su equipamiento, o con su equipo antimotín. Dice la nota también que la imagen deja ver que la misión de los soldados israelíes es proteger a las personas y no atacar a los pobladores palestinos, que esa es la misión de los soldados israelíes. Posiblemente es lo que deja ver la foto. Esta foto se hizo viral, pero hay varias opiniones al respecto, porque esto ha generado varias opiniones. Dice que la foto viral generó opiniones positivas sobre todo, dice, de las personas pro Israel. Sin embargo, otros en las redes ignoraron lo que representa la foto y aseguraron que es culpa de Israel que se hayan originado estos enfrentamientos. ¿Por qué es culpa de Israel que se hayan originado estos enfrentamientos? Bueno, pues sabemos que la gente o el mundo pues no reconocen muchos a Israel como una nación, no la reconocen y pues no creen, podemos decirlo también, de que Israel es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que Dios lo escogió para hacerle un pueblo santo. El Israel que nos llama la Biblia, que nos informa la Biblia, que Dios lo liberó en diversas ocasiones y que se rebeló también contra Dios, es el Israel actual que miramos, que se enfrenta contra las naciones, contra los palestinos, como estamos mirando en esta nota, pero ese Israel es el pueblo que Dios escogió, aunque la gente quizás esté también en contra de lo que estoy hablando en este video, puesto que hay gente que no quiere a Israel. Como vuelvo y repito, hay naciones que no la reconocen como una nación. Cuando se sucedió en el año 1948 que Israel fue establecida como nación, muchas naciones no la reconocieron y hasta la fecha actual no la reconocen, porque tal es el aborrecimiento contra Israel que no se le reconoce y quieren verlo desaparecer del mapa. Hay incluso también, por ejemplo, Turquía. Bueno, una nota en Turquía que se estaba preparando pues un ejército militar que podía destruir a Israel en 10 días. Pero tal parece que no se aprende de los errores del pasado. Vemos cómo en la Biblia también pues nos recalca cómo Dios ha librado a su pueblo de ejércitos numerosos. Y si hasta la fecha pues no le ha sucedido a Israel, no lo han extinguido, puesto que es una nación pequeña, no la han desaparecido del planeta, puesto que es una nación pequeña, es por la promesa que Dios le hizo a su amigo Abraham, que su descendencia sería numerosa como las estrellas de los cielos.
como la arena del mar, que no puede ser contada. Y como dice, es un Dios fiel que promete sus promesas, pues tiene que cumplirle su promesa a su amigo Abraham, a su siervo Abraham. Tiene que cumplirle esta promesa. Pero bien, también sabemos que los israelíes o los judíos también tienen enfrentamientos constantes con los árabes, con los palestinos, con las naciones, con los musulmanes también, puesto que los aborrecen hasta la fecha. Como hemos dicho en videos anteriores, puesto que los árabes no reconocen a Israel, puesto que ellos en el Corán tienen establecido ahí que fue Ismael a Abraham Dios le dijo que lo sacrificara en holocausto y no Isaac. Y como la Biblia nos dice que fue y es Isaac el hijo de la promesa, y siendo los árabes pues descendientes de Ismael, pues Ismael era hijo de Agar, la sierva egipcia. Pero ellos en el Corán lo tienen establecido que fue Ismael a quien Dios pidió que sacrificara en holocausto para probar su fe. Pero lo que podemos ver es que son enfrentamientos entre las naciones donde vive, porque puesto que si ubicamos bien el mapa de Israel, donde está ubicada esa nación, esa pequeña nación, todos los que están alrededor son pueblos, son naciones, naciones que tienen la doctrina del islamismo, y son la mayoría musulmanes, pero podemos ver que existe ese aborrecimiento hacia el pueblo de Israel. Y podemos verlo también en redes sociales, como dice aquí también. Dice que también otros usuarios de las redes indicaron que el militar estaba protegiendo a la mujer del lado de los israelíes que lanzaban piedras. Sin embargo, la ubicación de los militares hace ver que estaba conteniendo los objetos de los palestinos, informa Israel Today. Pero estos enfrentamientos comenzaron cuando un grupo extremista del nombre de Abba salió gritando por las consignas. Aquí dice que a los árabes salgan. Bueno, sabemos que hay, como dije anteriormente, varios enfrentamientos entre árabes, israelíes, y aunque, vuelvo y repito, Israel es el pueblo de Dios, pero como hemos dicho, Israel constantemente hacía enojar al Señor y había rebeldía, se rebelaba contra Dios. Y por el hecho de que Israel sean descendientes de Abraham, hijos de Isaac, Jacob, sean descendientes de él, eso no significa que toda la nación de Israel pues sea como Abraham, siervo de Dios. Eso no significa así. El Señor le dijo a los judíos cuando vino a este mundo, dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme. Esto no hizo Abraham. O sea, si fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harías. Entonces, dado a entender que son descendientes de Abraham según la carne, pero no según el Espíritu Santo, puesto que para ser hijos de Dios, hijos de Abraham según el Espíritu Santo, pues tienen que hacer las obras de Abraham. Si son hijos de Dios, como era Abraham, tienen que hacer las obras que hacía Abraham. Pero podemos ver el hecho de que salgan así gritando estas palabras, pues esto va a hacer enojar y va a haber enfrentamientos. Dice también que el primer día de la manifestación dejó 100 palestinos heridos, de los cuales 21 fueron hospitalizados. O sea, esto se refieren a que Israel fue el causante de los enfrentamientos entre palestinos y los pueblos y los judíos, los judíos, perdón. Pero aunque Israel sea el responsable en esta ocasión, pues lo que sí puedo decir yo es que Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios. Así me lo dice la Biblia, que Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es el que Dios tiene sus ojos sobre Israel. Pero dice que este varón justificó los ataques asumiendo que daba una respuesta a los árabes que se grababan en TikTok atacando a judíos. Pues se atacan de diferentes maneras. En otras palabras, este varón, sí gritaba estas palabras.
a los árabes. Pero en respuesta dice que él gritó esas palabras porque los árabes se grabaron en TikTok atacando a los judíos. Ahí existe el odio racial a causa de, por lo repito, como dije anteriormente, puesto que los árabes dicen que fue Ismael a quien Dios le ordenó a Abraham que lo sacrificara en holocausto para probar su fe. Sin embargo, la Biblia me dice que fue Isaac, el hijo de la promesa, y es Isaac, el hijo de la promesa. Ahora bien, pero esta guerra, estos enfrentamientos son constantes, han durado años, y también es verdad, aunque los dos son descendientes de las dos naciones, descienden del mismo padre, Abraham, pero solamente hay un hijo de la promesa, y ese es Isaac, y son los judíos los que descienden. Pero es triste y lamentable que la gente pues los ataque, y dice la palabra que todo aquel que maldiga a Israel será maldito, lo dice la palabra, y el que lo bendiga será bendito. También la Biblia nos insta a orar por la paz de Jerusalén, nos insta la palabra del Señor. Pero el hecho de que haya estos enfrentamientos, pues esto está dando también de qué hablar, y nos insta a nosotros también pues a orar. Y también de que esta foto se haya sido viral, bueno, el hecho de que la esté protegiendo, bueno, quizás ese sea es su trabajo, proteger al ciudadano como un fiel soldado a la nación, porque quizás estos sean sus enemigos, pero él está cumpliendo con su deber, aunque dicen que no, que esta no fue así, y le echan la culpa a Israel, que fue por culpa de Israel, por este varón que pronunció esas palabras, pero él dice que el varón está diciendo que fue porque él miró a los árabes en TikTok haciendo eso. Pero podemos ver que el enfrentamiento está durando, y este enfrentamiento va a seguir durando, va a durar los enfrentamientos entre Israel. ¿Hasta cuándo será? Porque Dios tiene que actuar por Israel, Dios tiene que actuar y salvar a Israel. Siempre lo ha salvado el Señor podemos ver a través de la Biblia cómo ha salvado a Israel de manos de naciones poderosas, de manos de naciones que innumerables, y los ha librado, los ha salvado. Pero el Señor siempre ha protegido a Israel, y debemos recordar que Dios no se ha olvidado de Israel. Quizás el hombre aborrezca a Israel, las naciones lo aborrezcan. Muchos no lo quieran creer, y muchos no estén de acuerdo conmigo por estas palabras que estamos expresando, que Israel sea el pueblo escogido de Dios. Quizás muchos no estén de acuerdo, pero así me lo dice la Biblia, que Dios escogió a Israel para hacerle un pueblo santo, que Dios lo escogió. Y si así lo dice la Biblia, pues así lo tenemos que creer, y lo dice la Biblia, que Israel es el pueblo escogido de Dios. El que lo maldiga será maldito, el que lo bendiga será bendito. Y también podemos ver que a través de la historia Dios siempre ha peleado por Israel. Podemos mencionar casos innumerables, tales como Egipto, cuando Dios destruyó a Egipto, cuando Dios destruyó a los filisteos, y así sucesivamente podemos llevar muchos, pero el video se alargaría demasiado. Sí, podemos dar muchos casos cuando Dios los destruyó a las naciones enemigas. Y como dije anteriormente, si Israel permanece siendo una nación pequeña hasta la actualidad, es porque Dios así lo ha permitido. Y Dios siempre protegerá. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas, y tiene que cumplir la que le hizo a su amigo Abraham, que su descendencia será bendita. Su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y su descendencia lo está haciendo. Está batallando, tiene enfrentamientos constantes, pero aún así se permanece. Aún así permanece. Quizás digan, no, es por la ayuda de las otras naciones que lo están ayudando a Israel. Posiblemente, sí, lo han ayudado algunas naciones, otras naciones a Israel, pero podemos ver que ahí está la mano de Dios, está primero, el que está interviniendo primero. Es la mano de Dios que está a favor de su pueblo. Aunque lo han dejado, pero llegará el día cuando Él volverá el corazón de los hijos de Israel hacia Dios. Bueno, si le gustó esta información, yo le pido que le dé me gusta, comparte el video para así llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos
en el próximo